Buenas noches con todos. Soy Jair Gómez, director de la editorial Libre e Independiente. Hoy día estamos reunidos para celebrar este nuevo nacimiento del libro del escritor Osvaldo Castro. Este libro, que se llama Bocaditos para Velorio, es un conjunto de 50 relatos de fantasía oscura. El escritor nos ha confiado la edición a Libre e Independiente y por ese motivo estamos aquí acompañados de Mirza Mendoza, del propio escritor, y de Tania Huerta, disculpa, que nos van a acompañar con unas palabras acerca del libro. Para empezar, Bocaditos para Velorio es del escritor piurano Osvaldo Castro, donde cada relato explora el tema de la muerte y la desesperanza de una visión aguda y original. Castro es ducho en el arte del cuento, maneja las técnicas a la perfección y está dotado de una imaginación prolífica. De ahí que cada semana tenga un texto nuevo en su Facebook. En este libro se abarcan monstruos, fantasmas, hombres bestias, humanos mutilados y más, que desfilan sobre estas páginas creando un muestrario de criaturas que Osvaldo Castro pone en libertad para goce de sus lectores. Como dice el propio escritor en el prólogo, donde describe la brevedad el velorio de su abuela, cito: además de café ralo, galletas de soda y demás disparates que se comen en los velorios, degusté historias y relatos que me escarapelaron la piel. El velorio y el entierro me dieron material suficiente para escribir estos bocaditos para velorio. Espero disfruten y si hay un nudo en la garganta, beban agua y que descanse en paz, querido lector. Con esto comenzamos. Disculpen, disculpen unos breves problemas técnicos. Con esto comenzamos la reunión. Primero queremos invitar a la escritora y editora Tania Huerta. Vamos a dar un poquito de su biografía aquí. Editora de Sacra Media Group, SAC, publicó El Pelado Jairo en la antología Horror Queer, Aconitún en la antología Stream Punk Terror, ambas de la editorial Schultul 2018, Piedra Negra en la antología Cuentos Peruanos sobre Objetos Malditos, de editorial El Gato Descalzo, Esther en la antología Pesadillas 2, de editorial Apogeo, Amor Eterno en la antología Cuentos sobre Brujas, de editorial del Gato Descalzo. Participa como autora invitada en la antología en honor a Stephen King, de la revista española El Círculo de Lovecraft, con su cuento Querida Annie. Compila los libros Disfórmica, de autores variados, y Codicia Infame, del autor Carlos Carrillo, ambos de Pandemonium Editorial. Es dueña del blog Pies Fríos en la Espalda. Ahora le cedemos el paso a Tania para ver qué nos puede decir sobre la edición. Buenas noches Osvaldo, Mirza, Yadir, buenas noches a todos. Primero que nada agradecer la invitación de la editorial y especialmente a Osvaldo, por supuesto, que me invitó directamente. A Osvaldo yo ya lo conozco ya unos años y sé muy bien cómo va desempeñándose en este mundo de las letras. Y de verdad fue una grata sorpresa que me invitara para presentar este libro, que desde que vi el título realmente me llamó muchísimo la atención. El título es genial, Bocaditos para Velorio, ¿no? Te llama muchísimo, muchísimo la atención. Lo leí ávidamente, en serio. Como les decía, ¿no? Este libro llama la atención desde el título, ¿no? Por la imagen, por el contenido. Son una serie de microrelatos y cuentos cortos que se han recopilado en una antología bastante amena, a pesar de su fondo de fantasía oscura, como decía Yadir, ¿no? Los temas son pues la muerte, los asesinatos, los monstruos, ¿no? Pero sin embargo es tan rápida y el lenguaje es tan sencillo que lo lees muy rápidamente. Osvaldo tomó esta vez, ¿no? Desde un momento en que la muerte lo rodea, como él mismo cuenta en el prólogo, una serie de ideas, de experiencias y de anécdotas de velorio, ¿no? De esas que a veces, pues, cuando uno va a estos eventos no tan alegres, pero escucha, ¿no? Siempre escucha historias, escucha cuentos de amigos, de parientes, y Osvaldo ha aprovechado muy bien esto, pues, para plasmar estos 86 textos que se dejan leer fácilmente. Bocaditos para Velorio es exactamente eso, pequeños y deliciosos entremeses que puedes ir digiriendo poco a poco en diferentes momentos y lugares.
Es un libro que, a pesar de su tema denso, como les decía, no es pesado. Más bien es bastante fresco, es rápido de leer, quizá por la brevedad, ¿no?, de los cuentos y de sus temas tan variados. Podemos ver temas como los fantasmas, los monstruos, zombies, criaturas del inframundo, la misma muerte, ¿no? Así también como temas más terrenales, ¿no?, de misterio, policiales, de personalidades múltiples, personas con algún poder mortal, ¿no?, entre tantos otros temas que el autor usa para crear los diferentes cuentos que nos tendrán cautivados de principio a fin. Pero todas estas distintas tramas tienen un eje central en su mayoría, ¿no? Hablan de la muerte, de su presencia como parca, de la forma de llegar a ella, de lo que viven los que ya se encuentran en este estado, ¿no?, de los que quieren conseguir justicia si fueron cegados de la vida. También hay un pequeño grupo de cuentos, ¿no?, que toca otro tipo de temas como el amor, la participación de autores consagrados, en algunos de ellos como protagonistas, como Lovecraft, como Julio Verne, ¿no? Y un par de cuentos que a mí me encantaron, que tocan temas grotescos, ¿no? Donde Osvaldo pues se luce, ¿no?, con su vocación y su experiencia médica, haciendo de sus descripciones una asquerosa delicia, como digo yo, ¿no? Un ejemplo de ello, si me permiten leer un pequeño párrafo del cuento El Gargajo, ¿no? Dice así: me concentro y en una especie de ritual aprendido, hurgo en lo profundo de mi árbol bronquial para capturar la flema remanente. La extraña sensación de que algo asciende por mi tráquea y queda detenido a medio camino me sobresalta. Inhalo aire, organizo las fuerzas evacuatorias y el sonido anfórico del triunfo remece la habitación. Sin querer y en medio de la sorpresa, sale disparado el gargajo. A mí me encantó, me encanta todo ese cuento, ¿no? Tiene todo ese tipo de descripciones. Pero Osvaldo no solo nos trae una narrativa con descripciones de este tipo, también podemos encontrar cuentos con vocabulario y expresiones más urbanas, ¿no?, más del día a día, y otros que llegan a tener un lenguaje lírico, ¿no?, como en el cuento Regreso a casa, que me gustó muchísimo también, del cual también quisiera leer un pequeño párrafo para que vean lo poético que también puede ser Osvaldo. Dice: la casa está en el lugar habitual y la puerta cerrada es el único vestigio que queda en pie. La contemplo indeciso y se abre esgrimiendo el chirrido del ayer. Ingreso y el polvo de las habitaciones es tanto que parece haber hundido los cimientos. Es la muestra del tiempo atrapado en las paredes. Las telarañas que protegen marcos y ventanas son tan tupidas que pueden atrapar fantasmas distraídos. Son expresiones de palabras furtivas. Lindo. Como verán, cada página de este libro es un descubrimiento de cuentos de diferentes temáticas, de los diferentes estilos que maneja Osvaldo, que son muy variados y en los cuales se desenvuelve cómodamente. Vivirán pequeñas aventuras en cada texto corto que los llevarán por diferentes caminos oscuros, iluminados con la lucidez de la pluma del autor. Felicidades, Osvaldo, me encantó el libro. Gracias. Gracias, Tania. Una participación excelente. Todo lo que ha dicho es muy acertado. Me gustaría a mí también dar unas palabras con respecto a la edición, ¿no? Yo Osvaldo lo conozco ya desde el año pasado, un poco más quizás. He seguido su trabajo desde lejos y desde cerca, ¿no? Porque al inicio, pues, cuando uno entra a este mundo del Internet, ve que hay mucha gente escribiendo, ¿no? Entonces hay sobreabundancia de información hasta en un momento, ¿no? Pero la calidad es poca en realidad, ¿no? A mí lo que me sorprendió bastante de Osvaldo es que tenga esa capacidad de crear cuentos cada semana y que todos sean buenos. O sea, realmente Bocaditos para Velorio, que en realidad ahorita el libro, el ebook, son 50 relatos, pudo haber sido 100. Y ahora Osvaldo, conversando con él, me cuenta que en realidad tiene muchos más todavía. O sea, imagínense, o sea, es una cantidad impresionante de cuentos en un momento que a veces uno como escritor, quizás para hacer uno simplemente se atasca un montón, ¿no? Entonces, hay una versatilidad que tiene Osvaldo con este tema. Yo por eso pienso que es muy ducho en las técnicas, ¿no? Porque como bien dijo Tania, no simplemente es la cuestión de terror, a veces se pone un poco melancólico quizás,
no sé, a veces un poco medio, pues, masoquista, no sé, en fin, pero se nota que tiene ese manejo en el terreno del cuento, en la narrativa, que es capaz de llevarnos a otros lares, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido muchos cuentos, por ejemplo, a mí en especial me gusta El cerebro de Peter, eh, que es un cuento bien fantasioso, pero es que creo que como uno como escritor, siento que quizás no sabríamos cómo llevar el relato, ¿no? Que un ser humano se quede sin cerebro, sin pensamiento, pues que ¿para qué más te da, no? Sin embargo, Osvaldo, desde su perspectiva, pues lo lleva más lejos, ¿no? A mí me impresionó bastante ese cuento, como muchos otros que tiene ahí. Incluso Insolación, me encanta, ese texto es buenísimo, buenísimo. Y es bastante breve, ¿no? En esta chica que nace, pues, con una condición que su cuerpo es transparente a las cosas, ¿no? Entonces, con un giro de tuerca al final que es bastante llamativo, ¿no? En realidad, pues también está develando un drama. Hay muchas cosas que maneja Osvaldo a diferentes niveles, ¿no? Y creo que como buen cuentista, él tiene esa manía, esa obsesión por los subtextos, ¿no? Uno puede leer por arriba algunas cosas, pero abajo también hay muchas más que develar, ¿no? Y eso es lo más rico de un cuentista, ¿no? Sobre todo, el cuento tiene que ser ameno, de lo que hables, de lo que sea. Si hables de tu zapato, tiene que ser ameno. Y creo que Osvaldo consigue muy bien eso. Yo de alguna forma me siento orgulloso de eso porque que él haya venido con nosotros a querer editar el libro significa mucho para el equipo, porque en realidad pues es un gran escritor y nosotros estamos en busca de impulsar este tipo de textos, este tipo de cuentistas, de narradores, de poetas, que tengan algo que aportar pues a la vertiente de la narrativa, de la poesía, ¿no? Entonces realmente es algo impresionante para mí que Osvaldo escriba tanto y escriba tan bien, ¿no? Me gustaría pues a mí tener esa técnica y creo que a nosotros pues yo creo que es una envidia general, ¿no? No sé si sana o mala, no quiere decir que lo voy a hacer lo voy a robar todos sus cuentos, ¿no? Pero yo creo que sí es interesante cómo él puede proponer eso a cada rato y sobre todo que los temas son variados. O sea, a veces el escritor tiende a repetirse, pero él no tiene esa parte y a eso también es sorpresivo, porque imagínense, si ahorita estamos viendo 50 relatos que entre sí uno que otro podría guardar relación en el tema, ¿qué nos va a hacer con la próxima tanda, ¿no? O sea, va a ser quizás otro tipo de cuentos totalmente distintos, ¿no? Y encima él se maneja pues en cada corriente de una forma muy, muy distinta, ¿no? Entonces yo de verdad aprovecho para agradecerle a Osvaldo que él tenga esa confianza con nosotros de poder venir y bueno, y sacar esta edición de su libro y que en realidad queremos seguir trabajando con él, ¿no? Es un cuentista excepcional para mí, ¿no? Ahora cedo la palabra a Mirza, que es nuestra colega de la editorial, es una escritora que es bastante conocida en internet, publica en muchas revistas, tiene bastantes seguidores en su página donde publica sus relatos y bueno, también ha salido en muchas antologías físicas, ¿no? Pasamos contigo, Mirza. Gracias. Muchas gracias, Yadir. Tania, me has quitado todas las palabras de la boca y me encanta porque has dicho de la A a la Z todo lo que yo pienso sobre Osvaldo. Osvaldo lo conozco por una página que se llama Deus es Machina, o sea, tuvimos que irnos hasta una página de México para dos peruanos encontrarnos, y inclusive esa página también conozco a Yadir, y eso es lo interesante de las redes sociales, y es muy rico sentir esa sensación de que hay que ir tan lejos para conocernos. Más que nada es anecdótico. Osvaldo, cuando Yadir me pasó el libro de Osvaldo para ver los previos de lo que se va a entregar al público, a los lectores, yo quedé bastante satisfecha con la lectura. Yo ya Osvaldo he leído muchas cosas de él previamente, Bocaditos. El título es bastante interesante. Cuando Yadir me comentó un poco por dónde iba el tema de los bocaditos, que son cosas cortitas, en otros países le dicen pasabocas, entre meses, ¿no? Y recordar que a veces en los velorios uno pues está en un momento triste, pero el cuerpo necesita siempre alimentarse y si te dan cuenta, aunque uno esté llorando por el muertito, el finado, el café y las galletitas como que reconfortan un poco. Eso me hizo pensar el título a mí en su momento y cuando empecé a leer sus cuentos, pues se nota y muy bien que Osvaldo tiene la carrera médica pegada a los huesos porque todas las descripciones que hace sobre los muertos, los accidentados, es tan
es como leer, no sé, yo me pongo a alucinar que soy una enfermera, que soy una doctora más y siento que me pongo a leer esos reportes médicos, fracturas de sangre, sesos. Por ejemplo, acá hay un relato que trata de Alcide Estello. Voy a solamente a leer la primera partecita que dice: fui atropellado en la avenida principal. Aquella mañana, como todos los días, salí a correr temprano y no imaginé que un chofer ebrio me llevaría de encuentro. Salí despedido y terminé sobre la calzada. Antes de morir me di cuenta que me impactó por atrás, destrozándome la columna. Y luego en el piso vi mi cerebro desparramando los sesos en un charco de sangre. Así ocurrió porque tuve tiempo de desprenderme de mi cuerpo y mirar desde lo alto el desmadre causado. Si pudiera hacer llegar mis disculpas a los basureros, lo haría. Entonces uno como lector se imagina a ese cuerpo destrozado, a esa columna vertebral pues hecha añicos, al cerebro, a la cabeza reventada, el cráneo reventado y los sesos, y el autor, en este caso Osvaldo, mediante la voz narrativa de este personaje que se llama Alcide Estello, también tiene esta picardía de comentar de que nos hace notar que no solamente es un muerto el que está ahí, sino que también detrás del levantamiento de este cuerpo, pues tienen que haber personas que tienen que limpiar. Entonces, como bien dijo Yadir, también existen los subtextos, no solamente es algo que está ahí porque sí, sino es que también te hace analizar que uno parte de este plano, pero deja a veces el daño colateral de tu muerte. Y en todos los relatos siempre hay cosas que te hacen pensar más allá. Bocaditos es un libro de cuentos cortos, muy buenos, muy pintorescos algunos y algunos bastante fuertes. Yo había escogido el que Tania leyó, yo lo quería leer y me lo quitó. Pero hay muchos que me han gustado, como por ejemplo este de Alcide Estello, que habla en primera persona. A nosotros nos gusta fantasear mucho, tanto autores como lectores, nos gusta fantasear mucho sobre la muerte, qué pasa más allá. Queremos tener esa esperanza de que no solamente somos carne y huesos, sino que también tenemos alma, espíritu, y qué más bonito que leer esto, que te da esta esperanza de decir, bueno, sí, mi cerebro quedará desperdigado en la pista, si fuera el caso que así nos tocase morir, pero pues voy a poder verlo, aunque sea, y seguir viviendo más allá de. Entonces, Bocaditos para Velorio es un conjunto de relatos que por lo general hablan de la muerte. No solamente el velorio es el punto final para nuestra vida, quedan los recuerdos, queda esa pregunta que se hacen muchos: ¿y cómo murió? ¿Murió de una enfermedad? ¿Murió de un accidente? ¿Se suicidó? Y tienen que leer el libro, está muy, muy interesante, como dice Yadir. Tiene de todo un poco, Tania también lo comentó. Claro que la mayoría de cuentos versan sobre la muerte, sobre el más allá, sobre las causas de las muertes y qué pasa después de haber dejado de latir los corazones de los protagonistas. Así que eso es lo que tengo que decir. Tania ha tenido una excelentes palabras para Osvaldo. Ella ha leído el libro y yo he leído casi el 95%, me faltaron un par por ahí. Así que excelente, Osvaldo. Mis sinceras felicitaciones, Yadir. Yo sé que has tenido un trabajo fuerte acá porque has tenido que decir este sí, este no, y con el dolor de tu corazón has tenido que matar algunos relatos que yo espero que en una segunda edición de Bocaditos para Velorio salgan. Bocaditos para Velorio 2, porque faltó matar más al muerto. Gracias. Gracias, Mirza. Sí, realmente los bocaditos son más, ¿no? En realidad, y hay de todo tipo. Sí, esperamos también sacar la segunda parte, la tercera, la cuarta, hasta donde se pueda, ¿no? Ahora vamos a pasar con Osvaldo, que nos va a comentar él mismo sobre su proyección del libro, cómo lo construyó y sobre su experiencia como escritor, pues, ¿no? Osvaldo, contigo vamos. Gracias, Yadir. Realmente me faltan palabras para agradecer frases tan generosas, inmerecidas, muchas de ellas. Mi eterno agradecimiento para el análisis que ha hecho Tania, para el punche que le has puesto tú, Yadir, y para la frescura y desfachatez que tiene Mirza para decir las cosas. Cada uno en su estilo, los tres brillantes. Y además me da gusto
porque son escritores jóvenes con los cuales se renueva la política literaria en el Perú. Estamos acostumbrados a escribir literatura urbana, literatura realista, por ahí un poco de realismo mágico, pero cada vez son más los escritores, jóvenes sobre todo, que incursionan en este género de la fantasía oscura, la literatura de horror, de terror, gore, ficción, ficción especulativa y tantos subgéneros que hay que realmente van a dar mucho que hablar en el futuro. Es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? El tema central sobre el cual gira el libro, la columna vertebral de las 80 y tantas páginas, es la muerte. ¿Y saben por qué? Porque la vida es una enfermedad que se cura cuando uno muere. Esa es la pura verdad. Y si hay algo cierto, es que ustedes tres y yo vamos a morir. Eso no lo puede dudar nadie. Y como dijo Yadir, al mencionar los subtextos, yo parafraseo con mucha frecuencia a Leo No, de los Thundercats. Hay que leer entre líneas y ver más allá de lo evidente. Muchas veces uno cree que terminado exhalado el último suspiro, la muerte terrenal, la muerte física, probablemente quede allí, estemos frente a un cuerpo inerte. Esos 6 gramos, 7 gramos que dicen que pesa el alma humana, si es que hay, como dijo Renan hace 300 años, Dios mío, si existe un Dios, apiádate de mi alma, si existe un alma. Entonces se ha tratado de mostrar los metafísicos, los científicos y diferentes especialistas que probablemente haya algo más allá de nuestra muerte terrenal. Yo sí soy un convencido que existen 2 verdades absolutas, que no somos los únicos en el universo y que en cualquier momento me voy a topar con un alienígena, y 2, que es muy probable que en este momento detrás mío hayan fantasmas, almas errantes, penas, qué sé yo, llámenlo como quieran, que no las puedo ver y no pueden visualizarse. Serán acúmulos de energía cósmica, en fin, fantaseemos un poco, pero que tampoco estamos solos en este mundo terrenal, tal como nosotros lo conocemos. Pruebas hay miles, documentos miles, etcétera, etcétera, lo dejamos para las especulaciones. Muy bien, dicho esto, ¿cómo es que nace esto? Realmente es mi afición por mi vocación por la medicina, más que otra cosa. Yo he tenido oportunidad, tengo 37 y voy rumbo a los 38 años de ejercer la medicina. He tenido la oportunidad de desafiar a la muerte muchas veces, no siempre he ganado, en el peor de los casos he empatado y muchas veces he perdido. Esa dama de blanco que con frecuencia hago mención, muy poco en estos relatos, sino más bien en otros más extensos, sí existe. Esas historias de hospitales, esas historias de iglesias, esas historias de cementerios, sí existen. Lo que pasa es que no las vemos. Y no es que tengamos un problema sensorial relacionado con la visión, es simplemente nuestra percepción psíquica. Es cierto de que somos limitados en este aspecto, estamos usando una parte de nuestro cerebro nada más. Imagínense ustedes, tenemos 5 millones de años sobre la Tierra. Nuestro antecesor, el homínido más reciente, se puso de pie hace 5 millones de años. La Tierra tiene 5.000 millones. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones y reinaron durante 300. ¿Se imaginan lo que es 5 millones en la existencia de la Tierra? Es como quitarle un balde de agua a una piscina. Y sin embargo, en esos 5 millones de años hemos avanzado tanto que hemos llegado a la Luna, estamos explorando el espacio, hemos descubierto muchísimas cosas, hasta es probable que se haya creado un virus que nos está sacando la mugre en estos momentos. Y sin embargo, hemos creado una vacuna o varias vacunas en 6, 8 meses, lo que antes tardaba la investigación tecnológica, no hablo de las pruebas, mucho más tiempo. ¿Ok? Entonces todo eso es beneficio de nuestro cerebro, que según dicen los neurocientíficos, solamente funciona el 10%. Quiere decir que el 90% lo tenemos
instalado en forma ociosa y que está ahí listo para evolucionar. Y es probable que esto suceda. Prueba de ello es que los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, tienen el 95-98% de similitud con el genoma, y el planeta de los simios, esa serie de ciencia ficción que tanto nos gusta, puede darse realidad en cualquier momento. O sea, estamos frente a una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. De tal forma que la muerte no solamente es corpórea, la muerte puede ser institucional, puede ser globalizada, puede ser terráquea. En ese sentido, con mayor razón, para tener siempre a mano este ebook y poder leer de vez en cuando un bocadito. Como uno de ustedes mencionó, en otros sitios le dicen pasabocas, abre bocas, tentempié, abre buche, facturitas en Argentina, etcétera, etcétera. Estos son bocaditos para velorio. Cuando hice el contacto con Yadir le envié 100 y me redujo a 50. Bueno, hay muchos más en proyecto para hacer bocaditos 2, bocaditos 3, etcétera, pero le cambiaré el nombre. De repente a un siguiente libro le voy a poner gárgaras para ahorcados. Imagínense ustedes un ahorcado que necesite gárgaras para pasar el mal trago, ¿no? El mal sabor de boca. Hay que ser sarcástico en ese sentido. Finalmente quiero agradecer a Yadir Gómez, a la web Libre Independiente, editorial también, por todo el esfuerzo, desde la carátula que parece que es sensacional, el título que también me gustó bastante y que alguien por ahí un comentario puso que merece un premio Hugo por lo sinvergüenza que es, y a todas y a ustedes dos chicas por las hermosas y agradecidas palabras, hermosas palabras que han dicho y agradecidas por parte de mí. Les agradezco mucho la paciencia a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales, y Yadir tiene de hecho unas palabras finales y el anuncio como colofón final también. Muchas gracias. Así es, gracias Osvaldo por la participación. Bueno, definitivamente para nosotros es un honor tenerte pues en nuestras filas, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hemos hecho para Bocaditos de Velorio es dejarlo en libre descarga hasta el lunes 4, sí, lunes 4, hasta la medianoche. Entonces, esperamos que ustedes puedan pasar por nuestra web, que es libreindependiente.com, o por Lectu, donde también van a encontrar bocaditos. Pueden buscar por el nombre de Osvaldo Castro o por el nombre de la editorial, ¿no? Una vez más agradecemos a Tania que se ha dado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Mirza, por sus palabras. De verdad te agradecemos un montón eso, porque en esta cuestión de la literatura siempre hay que darnos la mano y siempre esperamos, pues, ver en qué se puede apoyar, ¿no? Y creo que es lo mejor que se puede esperar de una generación que en realidad está cosechando, pues, sus frutos, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No sé si quieren decir algo más antes de despedirnos. Bueno. Sí, Tania. No. Ah, bueno. Solamente agradecer una vez más a la editorial y a Osvaldo por la invitación, por haber tenido el gusto de leer el libro antes del estreno, ¿no? Antes del lanzamiento, mejor dicho, y recomendárselo de verdad a todo el mundo. Recomendarlo, aprovechen ahorita que lo están dejando libre para bajarlo, porque se van a dar con muy buenas sorpresas, cortitas, chiquitas, pero lo van a disfrutar. Y no es algo que se encuentre así nomás, normalmente uno siempre encuentra cuentos muy largos, cuando son estos temas así medios oscurones, pero no, aquí los temas son densos, pero muy amenos, especialmente en estas épocas en que todo el mundo anda así medio cabizbajo, les va a agradar mucho ese libro. Genial. Gracias. Yo también me auno al pedido, y más que un pedido, es un regalo por parte de Libre Independiente y de Osvaldo como autor a los lectores que bajen el libro, que lo lean, está muy bueno, hay cosas muy interesantes que te sacan de tu rutina, que te sacan de tal vez esos malos momentos que estás pasando, puedes leerlo y hacer volar tu imaginación
Osvaldo es un excelente escritor que nos trae siempre cosas interesantes, diversas, así que de todo el libro te va a encantar la mayoría, así que bájalo y regálalo también, aprovecha porque en 2 días ya va a tener costo. Muchas gracias y será hasta la próxima. Listo. Osvaldo, tus palabras para cerrar. Sí, quería recordarles a los escritores jóvenes. Yo ya soy un escritor ya otoñal. Por las circunstancias me dediqué a la literatura tardíamente y no me arrepiento de ello porque ejerzo la medicina con la alegría y sapiencia que los años me han dado, pero me hubiera gustado tener más tiempo para escribir. Claro que me he pasado esta treintena de años escribiendo artículos científicos y publicaciones en revistas de, de temas muy especializados que no vienen al caso. Pero quiero recordarles a los escritores jóvenes, entre 30 y 40, aquellos que están frisando el medio siglo, que el cuento es un texto que se define por nocaut. No es la carrera, no es la maratón de una novela extensa, sino es el golpe que uno siente, sobre todo cuando le giran la tuerca en el sentido contrario y le hacen puré el cerebro. Esa es la ventaja del microrrelato, que no es fácil hacerlo, obviamente, porque hay que tener un poco de cancha, pero se consigue. No se olviden de que un amante no nace, un amante se hace, y un escritor igual. Es un oficio que se va perfeccionando. Corrijan, lean, pidan opiniones. Siempre hay alguien que va a saber más que uno. No seamos soberbios. Sobre todo acá en el Perú, que estamos acostumbrados a las colleritas, al amiguismo, a que yo te reviento flores y tú me revientas cohetes, y entre los dos somos los futuros premios Nobel. Nada más mentiroso que eso. Hay que pisar tierra y estudiar. Estudiar, para escribir también se estudia, ustedes lo saben. Entonces, no se olviden de que este microrrelato, los nanorrelatos, los microrrelatos, los mini relatos, hasta antes de llegar al relato breve, es la tendencia mundial. Si ustedes revisan otras webs, otras páginas, otros foros, cada vez la literatura tiene tendencia a condensarse, a ser más breve. ¿Por qué? Porque no hay mucho tiempo para leer. Y desgraciadamente, el celular ha venido a reemplazar a esa joya maravillosa que es el papel, que no puede desaparecer tampoco, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos porque sigan existiendo libros físicos y que siga existiendo literatura breve, rápida y de altísima calidad. Muchas gracias, chicos. Sí. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Y cualquier cosa, ya saben que pueden entrar a nuestra web libreindependiente.com o a Lectu y buscar el libro. Muchas gracias con todos.